El sonido del plato al estrellarse contra el suelo de la cocina resonó como un disparo en el silencio de la casa. Valentina Morales, de 67 años, se quedó inmóvil junto al fregadero, sus manos temblorosas aún sosteniendo el paño de cocina manchado. No había sido un accidente. «Mira lo que has hecho, vieja inútil». La voz cortante de Patricia, su nuera, atravesó el aire como una navaja. «No puedes hacer ni lo más simple sin arruinarlo». Valentina miró los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo de la cocina, cada pedazo reflejando una pequeña fracción de la luz matutina que se filtraba por la ventana. Era el plato favorito de su difunto esposo Eduardo, el que él había usado durante 30 años para su café de las mañanas. Ahora yacía destrozado, como tantas otras cosas en su vida desde que había llegado a vivir con su hijo Roberto y Patricia hace 2 años. «Recógelo inmediatamente y prepara el desayuno otra vez. Roberto no puede llegar tarde al trabajo por tu torpeza», continuó Patricia, ajustándose su bata de seda rosa mientras revisaba su teléfono móvil con indiferencia. Valentina se agachó lentamente, sus rodillas protestando con cada movimiento. Mientras recogía los pedazos, una lágrima cayó silenciosamente sobre un fragmento, mezclándose con el polvo del suelo. En ese momento, algo dentro de ella se quebró junto con el plato. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. La historia de cómo Valentina había llegado a ese punto comenzó 2 años atrás, cuando el mundo tal como lo conocía, se desmoronó en una sola tarde de octubre. Valentina había vivido durante 43 años en la misma casa de 2 plantas en el barrio San Miguel de Guadalajara, México. Era una casa modesta pero llena de vida, con un pequeño jardín donde cultivaba jitomates, chiles y hierbas aromáticas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, recuerdos de vacaciones, graduaciones y celebraciones. Cada rincón contaba una historia, cada objeto tenía un significado. Eduardo, su esposo, había sido mecánico en un taller local durante toda su vida laboral. No eran ricos, pero nunca les faltó nada esencial. Valentina trabajaba medio tiempo en una panadería del vecindario, donde era conocida por sus conchas y bolillos que sabían exactamente cómo debían saber. Los clientes regulares la saludaban por su nombre, preguntaban por su familia, compartían chismes del barrio. Su rutina era predecible pero satisfactoria. Despertaba a las 5:30 de la mañana, preparaba café y desayuno para Eduardo, lo despedía con un beso en la mejilla, y luego se dirigía a la panadería. Por las tardes, regresaba a casa para cocinar, limpiar y esperar a que Eduardo volviera del trabajo. Los fines de semana visitaban a su hijo Roberto, que vivía al otro lado de la ciudad con Patricia y sus 2 hijas pequeñas, Sofía y Camila. Roberto era su único hijo, nacido después de años de intentos y pérdidas que habían dejado cicatrices invisibles en el corazón de Valentina. Cuando finalmente llegó, fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta interminable. Era un niño inteligente y cariñoso, que creció para convertirse en un contador exitoso. Valentina estaba orgullosa de él, aunque notaba que había cambiado desde que se casó con Patricia hace 8 años. Patricia venía de una familia acomodada de Zapopan. Era educada, bonita y ambiciosa, pero siempre había tratado a Valentina con una cortesía fría que apenas disimulaba su desdén. Durante las visitas familiares, Patricia se las arreglaba para hacer comentarios sutiles sobre la ropa de Valentina, su forma de hablar, o sus modales de pueblo. Roberto nunca decía nada, y Valentina había aprendido a morderse la lengua para mantener la paz. Todo cambió ese martes de octubre cuando Eduardo no despertó. Valentina lo encontró en la cama, tranquilo como si estuviera durmiendo pero frío al tacto. El médico dijo que había sido un infarto masivo, que no había sufrido, que había sido rápido. Pero para Valentina, nada sobre perder al amor de su vida había sido rápido o sin sufrimiento.
Los días siguientes pasaron como en una nebulosa: el funeral, los pésames, los trámites legales. Roberto se encargó de todo, eficiente como siempre, pero distante. Patricia estuvo presente físicamente pero emocionalmente ausente, más preocupada por organizar la recepción después del entierro, que por consolar a su suegra. Fue durante la lectura del testamento cuando Valentina descubrió la primera traición. Eduardo, en un intento de protegerla, había puesto la casa a nombre de Roberto años atrás para evitar problemas de herencia. Lo que Eduardo no había previsto era que Roberto había usado la casa como garantía para un préstamo comercial que ahora no podía pagar. «Lo siento, mamá», le dijo Roberto esa tarde evitando su mirada. «No tuve opción. El negocio estaba en problemas y necesitaba el dinero. Pensé que podría pagarlo antes de que fuera un problema». «¿Qué significa esto, Roberto?», preguntó Valentina, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Significa que el banco se va a quedar con la casa. Tenemos que venderla para pagar la deuda». Valentina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo había perdido a Eduardo, ahora iba a perder su hogar, sus recuerdos, su lugar en el mundo. «¿Dónde voy a vivir?», susurró. Roberto finalmente la miró, sus ojos llenos de culpa pero también de algo que parecía resentimiento. «Patricia y yo hemos hablado. Puedes venir a vivir con nosotros. Tenemos espacio». Esa noche, Valentina se sentó en su cocina por última vez como dueña de su propia casa. Miró las paredes amarillas que había pintado con Eduardo 20 años atrás. Los muebles que habían comprado pieza por pieza a lo largo de los años. Las fotografías que documentaban una vida entera de amor y trabajo. La mujer que había sido esposa, trabajadora, vecina respetada, ahora se convertiría en una carga, una invitada no deseada en la casa de su propio hijo. 2 semanas después, Valentina empacó sus pocas pertenencias en 3 maletas y una caja de cartón. Roberto vendió el resto de sus muebles y pertenencias para simplificar la mudanza. Valentina no protestó. Aún estaba en shock, navegando el dolor de su pérdida como un barco sin brújula en medio de una tormenta. La casa de Roberto y Patricia en Zapopan era elegante y moderna, con pisos de mármol, muebles minimalistas y decoración que parecía sacada de una revista. Todo era blanco, gris y negro sin una sola fotografía familiar a la vista. Las niñas, Sofía de 10 años y Camila de 8, fueron educadas pero distantes cuando Valentina llegó. «Abuela va a quedarse con nosotros por un tiempo», explicó Roberto, como si fuera una situación temporal, aunque todos sabían que era permanente. Patricia le mostró su nueva habitación, un pequeño cuarto en la planta baja que anteriormente había sido la oficina de Roberto. Tenía una cama individual, un pequeño armario y una ventana que daba al garaje. Las paredes eran blancas y desnudas, sin personalidad ni calidez. «Esperamos que te sientas cómoda», dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo hay algunas reglas de la casa que necesitamos discutir». Y así comenzó la transformación de Valentina de matriarca respetada a servidora no remunerada. Las reglas de Patricia eran extensas y humillantes. Valentina debía levantarse a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y los almuerzos para toda la familia. Debía limpiar la casa completa todos los días, lavar y planchar la ropa, y tener la cena lista cuando Roberto llegara del trabajo a las 7 de la noche. No podía usar el teléfono de la casa para llamadas innecesarias, no podía invitar visitas sin permiso previo, y no podía ver televisión en la sala cuando la familia estaba presente. «Es solo para mantener armonía en la casa», explicó Patricia. «Todos necesitamos hacer nuestra parte». Pero mientras Patricia hacía su parte yendo al gimnasio, almorzando con amigas y de compras, Valentina trabajaba desde el amanecer hasta la noche sin descanso ni reconocimiento. Roberto parecía haberse vuelto invisible. Salía temprano para el trabajo y regresaba tarde, evitando cualquier conversación significativa con su madre.
Cuando Valentina intentaba hablar con él sobre su situación, él murmuraba algo sobre darle tiempo a Patricia para adaptarse, y cambiaba de tema. Los meses pasaron, y la situación empeoró. Patricia comenzó a criticar abiertamente la comida de Valentina, su forma de limpiar, incluso su forma de caminar. Las niñas, siguiendo el ejemplo de su madre, comenzaron a tratar a su abuela como a una empleada doméstica, dándole órdenes y quejándose cuando las cosas no estaban a su gusto. Valentina sentía cómo su espíritu se marchitaba día a día. La mujer que una vez había sido respetada en su comunidad, que había criado a un hijo exitoso, que había construido una vida llena de amor y propósito, ahora se arrastraba por los pasillos de mármol como una sombra de sí misma. Pero esa mañana, cuando el plato de Eduardo se hizo pedazos en el suelo de la cocina, algo cambió. Mientras Patricia continuaba su diatriba sobre la incompetencia de Valentina, algo profundo dentro de la anciana despertó. Una voz que había estado dormida durante 2 años comenzó a susurrar: «Esto no está bien. Esto no es lo que Eduardo hubiera querido para ti. Esto no es lo que te mereces». Valentina se incorporó lentamente, los fragmentos del plato en sus manos temblorosas. Por primera vez en 2 años, miró directamente a los ojos de Patricia. No dijo una palabra, pero en esa mirada había algo que Patricia no había visto antes. Una chispa de la mujer que Valentina había sido, y quizás, de la mujer que podría volver a ser. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Durante las siguientes semanas después del incidente del plato roto, Valentina experimentó una guerra interna que la mantenía despierta por las noches. Esa chispa de rebeldía que había sentido en la cocina la asustaba tanto como la emocionaba. Durante 67 años, había sido una mujer que evitaba los conflictos, que mantenía la paz a cualquier costo, que creía firmemente que las familias debían permanecer unidas sin importar las circunstancias. Pero ahora, mientras barría el patio trasero en el calor sofocante de la tarde, su mente no podía dejar de reproducir la conversación telefónica que había escuchado entre Patricia y su hermana Mónica la semana anterior. No es temporal, había dicho Patricia mientras se pintaba las uñas en el salón de belleza que había instalado en el cuarto de huéspedes. La vieja se va a quedar aquí hasta que se muera. Roberto no tiene las agallas para mandarla a un asilo, así que me toca a mí lidiar con ella. ¿Y no hace nada útil?, había preguntado Mónica a través del altavoz. Patricia se había reído con crueldad. ¿Útil? Si apenas puede sostener un plato sin romperlo. Pero cocina, limpia, y no me cuesta un peso mantenerla. Es mejor que una empleada doméstica porque no puedo correrla. Esas palabras se habían clavado en el corazón de Valentina como dagas envenenadas. Durante días, había intentado convencerse de que había malinterpretado, que Patricia no podía ser tan calculadora y fría. Pero las evidencias se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. Patricia había comenzado a invitar a sus amigas del club de tenis los jueves por la tarde, presumiendo sutilmente de tener personal doméstico de tiempo completo. Cuando sus amigas preguntaban por la empleada, Patricia simplemente sonreía y decía: «Es de la familia, muy discreta y eficiente». Valentina había escuchado estas conversaciones desde la cocina, donde permanecía invisible preparando los aperitivos y sirviendo el té. Las amigas de Patricia hablaban de ella como si fuera un mueble, comentando ocasionalmente sobre qué tan bien entrenada estaba la muchacha de los Herrera. Una tarde particularmente humillante, Beatriz Vázquez, la esposa del socio de Roberto, había derramado vino tinto sobre el sofá blanco de la sala. Sin siquiera voltear a ver a Valentina, había chasqueado los dedos como se hace con un perro. Tú, ven a limpiar esto inmediatamente». Valentina se había acercado con un trapo y productos de limpieza.
sus mejillas ardiendo de vergüenza mientras las mujeres continuaban su conversación sobre las próximas vacaciones en Cancún, como si ella no existiera. «¡Qué eficiente!», había comentado otra mujer. «Patricia, realmente tienes suerte de encontrar ayuda tan confiable en estos tiempos». Esa noche Valentina se había encerrado en su pequeña habitación y había llorado hasta que no le quedaron más lágrimas. Se sentía atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que una vez había sido respetada por todo el barrio San Miguel ahora era tratada como una sirvienta sin nombre en la casa de su propio hijo? Pero incluso en medio de su desesperación, una parte de ella se resistía a aceptar la realidad. Se aferraba a explicaciones que justificaran el comportamiento de Roberto y Patricia. «Es solo una fase difícil», se decía mientras planchaba las camisas de Roberto a las 11 de la noche. «Patricia está estresada con las niñas y el trabajo. Roberto está trabajando demasiado. Las cosas van a mejorar». Esta negación se intensificó cuando recibió una visita inesperada de su antigua vecina, Carmen Ruiz, quien había hecho el viaje desde San Miguel hasta Zapopan específicamente para verla. Carmen era una mujer de la misma edad que Valentina, viuda también, pero con una energía vital que contrastaba dramáticamente con el estado apagado de su amiga. Había sido presidenta del comité de vecinos durante años y era conocida por no tener pelos en la lengua. «Valentina, mi niña, ¿qué te han hecho?», fueron las primeras palabras de Carmen cuando vio a su amiga abrir la puerta. La transformación era evidente. Valentina había perdido peso, sus ojos habían perdido su brillo característico, y llevaba ropa que claramente le quedaba grande y no era de su estilo. Patricia, que había estado observando desde la sala, se acercó con su sonrisa más falsa. «¡Qué sorpresa! Valentina no nos había dicho que esperaba visitas». «Porque no sabía que venía», respondió Carmen con frialdad, evaluando inmediatamente a Patricia con la experiencia de alguien que había lidiado con todo tipo de personalidades durante décadas. «Soy Carmen Ruiz, vecina de Valentina durante 20 años». «¡Qué encantador!», dijo Patricia, aunque su tono sugería lo contrario. «Me temo que Valentina está muy ocupada hoy. Tenemos invitados esta noche, y hay mucho que preparar». Valentina sintió el peso de la mirada de Carmen y la expectativa de Patricia. Se encontró atrapada entre dos mundos, el de su pasado, donde tenía voz y elección, y el de su presente, donde cada movimiento estaba controlado. Sí, tengo que preparar la cena», murmuró Valentina, odiándose a sí misma por la cobardía en su voz. Carmen no se dejó intimidar. «Perfecto. Yo le ayudo. Somos expertas en cocinar para multitudes, ¿verdad, Valentina?». Durante las siguientes 2 horas, mientras cocinaban juntas en la espaciosa cocina moderna, Carmen fue testigo silenciosa de la dinámica familiar. Observó cómo Patricia daba órdenes a Valentina como si fuera empleada, cómo las niñas trataban a su abuela con indiferencia, y cómo Roberto cuando llegó del trabajo saludó a Carmen cordialmente, pero apenas dirigió la palabra a su madre. Cuando finalmente se sentaron a cenar, Carmen notó que Valentina no tenía lugar en la mesa principal. En su lugar, había un pequeño banquito en la cocina donde aparentemente comía sola después de servir a la familia. «¿Valentina no cena con ustedes?», preguntó Carmen directamente, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Mamá prefiere comer en la cocina», respondió Roberto rápidamente, evitando la mirada de Carmen. «Está más cómoda ahí». Carmen miró a Valentina, quien mantenía la cabeza baja, removiendo nerviosamente la comida en su plato. «¿Es eso cierto, Valentina? ¿Prefieres comer sola en la cocina?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sentía todas las miradas sobre ella, el peso de la expectativa, la tensión en el aire. Tenía la oportunidad de hablar, de decir la verdad, de pedir ayuda, pero el miedo la paralizó.
Sí, susurró finalmente. Estoy más cómoda en la cocina. Carmen sintió como si hubiera recibido una bofetada. Conocía a Valentina desde hacía décadas. Sabía que era una mentira. Pero también entendía el miedo que vio en los ojos de su amiga. Después de la cena, Carmen logró llevarse a Valentina al pequeño jardín trasero para una conversación privada. «Valentina, ¿qué está pasando aquí realmente?», preguntó Carmen, tomando las manos de su amiga entre las suyas. Valentina quiso contarle todo: la humillación diaria, el cansancio, la soledad, el sentimiento de ser invisible en su propia familia. Pero las palabras se atoraron en su garganta. «Estoy bien, Carmen. Roberto y Patricia han sido muy generosos al recibirme en su casa». «¿Generosos?», repitió Carmen con incredulidad. «Valentina, esa muchacha te está tratando como sirvienta en la casa de tu propio hijo». «No es verdad», protestó Valentina, aunque su voz carecía de convicción. «Es solo que, bueno, tengo que contribuir de alguna manera. No puedo ser una carga». «¿Una carga?», Carmen alzó la voz, olvidándose momentáneamente de mantenerla baja. «Eres su madre, Valentina. Criaste a ese hombre, trabajaste toda tu vida, enterraste a tu esposo y perdiste tu casa. No eres una carga, eres una mujer que merece respeto y dignidad». Valentina comenzó a llorar silenciosamente. «No tienes idea de lo difícil que es esto para ellos, Carmen. Tienen sus propias vidas, sus propios planes. Yo solo. No quiero causar problemas». «¿Y qué hay de tu vida, Valentina? ¿Qué hay de tus planes, tus sueños, tu felicidad?» «Mis sueños murieron con Eduardo», respondió Valentina con una amargura que sorprendió a ambas mujeres. Carmen se quedó callada por un momento, procesando la profundidad del dolor de su amiga. Finalmente habló, con una ternura que contrastaba con su personalidad usualmente directa. «Eduardo está muerto, es cierto. Pero tú no, Valentina. Tú sigues viva. Y mientras estés viva, mereces más que esto». Esa noche, después de que Carmen se fuera con promesas de volver pronto y súplicas de que Valentina la llamara si necesitaba ayuda, Valentina se quedó despierta hasta muy tarde. La visita había removido emociones que había estado enterrando durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió recordar cómo había sido su vida antes. Recordó las mañanas en la panadería, cuando doña Esperanza, la dueña, la consultaba sobre nuevas recetas. Recordó las tardes con Eduardo, cuando se sentaban en su pequeño jardín a planear mejoras para la casa, o simplemente a hablar de sus días. Recordó la sensación de tener propósito, de ser valorada, de ser vista. Pero con estos recuerdos, llegó también un dolor casi insoportable. Era más fácil estar adormecida, funcionando como autómata, que enfrentar la magnitud de lo que había perdido. Al día siguiente, Patricia fue particularmente dura con ella, como si hubiera sentido la amenaza que representaba la visita de Carmen. «Espero que entiendas que no podemos tener visitas interrumpiendo la rutina de la casa constantemente», le dijo mientras Valentina lavaba los platos del desayuno. «Esta familia tiene responsabilidades importantes». «Lo siento», murmuró Valentina automáticamente. «Y otra cosa», continuó Patricia, «noted that tu amiga estaba haciendo preguntas inapropiadas anoche. Espero que no hayas dado la impresión equivocada sobre cómo te tratamos aquí». Valentina sintió esa familiar sensación de fuego en el estómago, pero la aplastó inmediatamente. «Por supuesto que no. Carmen sabe lo agradecida que estoy». «Bien», dijo Patricia con satisfacción, «porque sería terrible que malinterpretara nuestra bondad como algo negativo». Esa tarde, mientras tendía la ropa en el patio trasero, Valentina se encontró pensando en las palabras de Carmen una y otra vez. «Mereces más que esto». Las palabras resonaban en su mente como un eco persistente. Pero cada vez que comenzaba a considerar la posibilidad de que Carmen tuviera razón, el miedo la paralizaba. ¿Qué alternativas tenía? No tenía dinero, no tenía casa, no tenía trabajo.
A los 67 años, ¿quién la contrataría? ¿Dónde podría vivir? Y luego estaba Roberto. A pesar de todo, seguía siendo su hijo, la persona más importante en su mundo. Si confrontaba la situación, si causaba problemas, la echarían completamente. Perdería no solo su hogar, sino también la única conexión que le quedaba con la familia. El miedo a la soledad completa era más fuerte que el dolor de la humillación diaria. Así que Valentina tomó la decisión consciente de seguir negando la realidad. Se convenció de que Carmen había exagerado, que no entendía la situación completamente. Se dijo que las cosas podrían empeorar si no se conformaba con lo que tenía. Esa noche, mientras preparaba la cena, murmuró para sí misma las palabras que se habían convertido en su mantra de supervivencia. Esto es temporal. Las cosas van a mejorar. Solo necesito ser paciente. Pero en lo más profundo de su corazón, una pequeña voz continuaba susurrando: mereces más que esto, Valentina. Mereces mucho más que esto. El cambio llegó de la manera más inesperada. A través de un accidente que, paradójicamente, se convirtió en el catalizador que Valentina necesitaba para finalmente actuar. Era un martes por la mañana cuando Sofía, la nieta mayor de Valentina, se desplomó en el baño de la planta alta. El sonido del cuerpo golpeando contra el piso de mármol resonó por toda la casa como un trueno. Valentina, que estaba aspirando la alfombra del pasillo, fue la primera en llegar. Encontró a Sofía inconsciente, con una fiebre tan alta que su piel parecía estar ardiendo. La niña de 10 años, que normalmente era robusta y llena de energía, yacía pálida y sudorosa en el suelo frío del baño. «Patricia, Roberto», gritó Valentina, su voz cargada de una urgencia que no había mostrado en años. Pero la casa estaba silenciosa. Patricia había salido temprano a su clase de pilates, y Roberto ya estaba en el trabajo. Camila, la menor, estaba en la escuela. Por primera vez en 2 años, Valentina tomó una decisión completamente independiente. Sin pedir permiso, sin dudar, levantó a Sofía en sus brazos y la llevó a su cama. Sus músculos, debilitados por la edad y el estrés, protestaron, pero su determinación era inquebrantable. Llamó inmediatamente al doctor Ramírez, el médico familiar que había atendido a Roberto cuando era pequeño y que ahora tenía su consulta en el centro de Guadalajara. Era uno de los pocos números que recordaba de memoria, grabado en su mente desde décadas de cuidar a su familia. «Doctor, soy Valentina Morales, ¿se acuerda de mí? Soy la mamá de Roberto Herrera», dijo, su voz temblando pero decidida. «Mi nieta está muy enferma y necesito que venga inmediatamente». El doctor Ramírez, un hombre de 60 años con una reputación impecable en el barrio, recordaba perfectamente a Valentina. Había sido testigo de cómo había cuidado a Roberto durante su infancia, siempre presente, siempre atenta, siempre haciendo las preguntas correctas sobre la salud de su hijo. «Por supuesto, Valentina, dame la dirección y estaré ahí en 30 minutos». Mientras esperaba al doctor, Valentina cuidó a Sofía con una competencia y ternura que la sorprendió a ella misma. Le puso paños fríos en la frente, le dio pequeños sorbos de agua, y le susurró palabras de consuelo en el mismo tono maternal que había usado con Roberto décadas atrás. Sofía, en su estado semiconsciente, se aferró a la mano de su abuela. «Abuela», murmuró débilmente, «no me dejes». Esas 3 palabras atravesaron el corazón de Valentina como una flecha. En 2 años viviendo en esa casa, era la primera vez que alguna de sus nietas la necesitaba realmente. La primera vez que la veían no como una empleada sino como su abuela. «No te voy a dejar, mi amor», susurró Valentina acariciando el cabello húmedo de Sofía. «La abuela está aquí». Cuando el doctor Ramírez llegó, examinó a Sofía con cuidado mientras Valentina le proporcionaba detalles precisos sobre los síntomas. Cuándo había comenzado la fiebre, qué había desayunado, si había mostrado otros signos de enfermedad.
Es una infección severa, diagnosticó el doctor. Probablemente estreptococo. Necesita antibióticos inmediatamente y reposo absoluto durante al menos una semana. Mientras escribía la receta, el doctor Ramírez estudió a Valentina con preocupación. La mujer que había conocido años atrás había sido vital y segura de sí misma. La mujer frente a él parecía haber envejecido una década en pocos años. Valentina, dijo suavemente, ¿cómo has estado? Te ves diferente. Por un momento, Valentina estuvo tentada a dar la respuesta automática que había perfeccionado. Estoy bien, doctor. Roberto y Patricia han sido muy generosos. Pero algo en la manera gentil en que el doctor la miraba combinado con la intensidad emocional de cuidar a Sofía rompió sus defensas. Ha sido difícil, doctor, admitió, su voz apenas un susurro. Perder a Eduardo, perder la casa, todo ha cambiado. El doctor Ramírez asintió con comprensión. El duelo es un proceso complicado, Valentina. Y los cambios de vida a nuestra edad pueden ser especialmente desafiantes. ¿Tienes apoyo? ¿Alguien con quien hablar? Valentina pensó en Carmen, en su insistencia de que merecía mejor trato, en las llamadas telefónicas que no había devuelto por miedo a preocupar a su amiga. Tengo una amiga, Carmen Ruiz, pero no la he llamado últimamente. Deberías hacerlo, aconsejó el doctor, escribiendo su número personal en un papel. Y Valentina, si alguna vez necesitas hablar con alguien, o si necesitas ayuda médica, no dudes en llamarme. Has sido una buena madre y abuela, mereces cuidados también. Después de que el doctor se fue, Valentina se quedó sentada junto a la cama de Sofía, procesando lo que había acabado de suceder. Por primera vez en 2 años, había tomado control de una situación. Había hecho llamadas telefónicas, había tomado decisiones médicas, había actuado como la matriarca de la familia que una vez había sido. Y se sentía viva. Asustada pero viva. Cuando Patricia regresó de su clase de pilates, encontró a Valentina en la habitación de Sofía, monitoreando la temperatura de la niña y asegurándose de que tomara sus medicamentos según las indicaciones del doctor. ¿Qué está pasando aquí?, demandó Patricia, su voz cargada de irritación. ¿Por qué no estás limpiando la casa? ¿Y quién es este doctor? Nosotros tenemos nuestro propio pediatra. Valentina se irguió lentamente, algo en su postura había cambiado. Sofía se desmayó esta mañana con fiebre muy alta. Llamé al doctor Ramírez porque era una emergencia y usted no estaba aquí. No tenías derecho a tomar esas decisiones sin consultarme, espetó Patricia. Sofía es mi hija, no tuya. Soy su abuela, respondió Valentina y por primera vez en 2 años, su voz tenía firmeza. Y cuando su madre no está presente y una niña se está muriendo de fiebre, alguien tiene que actuar. Patricia se quedó momentáneamente sin palabras ante esta muestra de resistencia. Valentina nunca le había contestado de esa manera, nunca había desafiado su autoridad tan directamente. Vamos a ver qué dice Roberto sobre esto cuando llegue a casa, amenazó Patricia finalmente. Pero cuando Roberto llegó esa noche y escuchó lo que había pasado, su reacción sorprendió a ambas mujeres. Gracias, mamá, dijo simplemente besando la frente de su hija dormida. Hiciste lo correcto. Patricia lo miró con incredulidad. Roberto. Ella actuó completamente fuera de lugar. Llamó a un doctor sin nuestra autorización. Tomó decisiones médicas que no le correspondían. Salvó a nuestra hija, interrumpió Roberto, su voz firme de una manera que Patricia rara vez había escuchado. Si mamá no hubiera actuado rápido, Sofía podría haber tenido convulsiones por la fiebre. Esa noche marcó un punto de inflexión sutil, pero significativo en la dinámica familiar. Sofía, aún débil pero consciente, pidió específicamente que su abuela se quedara con ella. Quiero que la abuela me cuente cuentos, murmuró, aferrándose a la mano arrugada de Valentina. Por primera vez en 2 años Valentina durmió en una habitación que no era la suya.
en una silla junto a la cama de su nieta, velando su sueño como había hecho con Roberto décadas atrás. Durante los siguientes días, mientras Sofía se recuperaba, algo fundamental cambió en la relación entre abuela y nieta. Sofía comenzó a ver a Valentina no como la empleada silenciosa que limpiaba la casa, sino como la mujer sabia y cariñosa que había estado ahí todo el tiempo. «Abuela», preguntó Sofía una tarde mientras Valentina le preparaba un té de manzanilla, «¿por qué siempre comes sola en la cocina?». La pregunta golpeó a Valentina como un rayo. Era la primera vez que alguien en esa casa cuestionaba el arreglo que Patricia había establecido. Porque es más fácil así», respondió Valentina, la respuesta automática saliendo de sus labios. «Pero yo quiero que cenes conmigo», dijo Sofía con la honestidad directa de los niños. «Es aburrido comer sin ti, y Camila también te extraña, aunque no lo dice». Esa noche, cuando llegó la hora de la cena, Sofía anunció desde su cama que no comería a menos que su abuela cenara con ella en su habitación. «No seas ridícula, Sofía», dijo Patricia, «tu abuela tiene cosas que hacer en la cocina». «¿Qué cosas?», preguntó Sofía con la lógica implacable de una niña de 10 años. «Ya terminó de cocinar. Ahora debería comer con nosotros». Roberto, que había estado observando este intercambio, finalmente habló. «Mamá, ¿por qué no cenas con nosotros esta noche?». «Sofía tiene razón, ya terminaste de cocinar». Valentina sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Podía sentir la furia radiando de Patricia, pero también podía ver la expectativa esperanzada en los ojos de Sofía y algo que podría haber sido arrepentimiento en los de Roberto. «Yo, si Sofía quiere», murmuró. «Sí quiero», exclamó Sofía aplaudiendo débilmente. Esa noche, por primera vez en 2 años, Valentina cenó con su familia. La conversación fue tensa, con Patricia manteniendo un silencio gélido, pero Sofía llenó los espacios con cháter sobre la escuela, sus amigas, y preguntas sobre la infancia de su padre. «Papá, ¿es cierto que la abuela hacía el mejor pastel de 3 leches de todo Guadalajara?», preguntó Sofía. Roberto sonrió, el primer gesto genuino de calidez que Valentina había visto en su rostro en meses. «Es cierto. Los vecinos solían tocar la puerta solo para preguntar si tu abuela había horneado algo». «¿Podrías enseñarme la receta, abuela?», preguntó Sofía con entusiasmo. Valentina sintió lágrimas picando en sus ojos. «Por supuesto, mi amor, cuando te sientes mejor». Después de la cena, mientras Valentina limpiaba la cocina, Carmen llamó por teléfono. Era la primera vez que hablaban desde la visita incómoda semanas atrás. «Valentina, he estado pensando en ti. ¿Cómo estás?». Por primera vez en meses, Valentina se sintió capaz de dar una respuesta honesta. «Carmen, creo que estoy empezando a despertar». «¿Qué quieres decir?». Valentina le contó sobre el incidente con Sofía, sobre cómo había tomado control de la situación, sobre la cena familiar, sobre la pequeña grieta que parecía haberse abierto en el muro de su prisión doméstica. «Valentina», dijo Carmen con emoción en su voz, «esa eres tú, esa es la mujer que conocí durante 20 años. La mujer que siempre supo qué hacer en una crisis, que siempre puso a la familia primero, que nunca se echó atrás cuando alguien la necesitaba». «Pero Carmen, estoy tan asustada», admitió Valentina. «¿Y si Patricia se enoja más? ¿Y si Roberto decide que soy demasiado problema?». «¿Y si no lo hace?», replicó Carmen. «¿Y si tu hijo finalmente se da cuenta de lo que le está haciendo a su propia madre? ¿Y si tus nietas necesitan a su abuela más de lo que Patricia quiere admitir?». Esa noche, Valentina se acostó en su pequeña habitación con un sentimiento que no había experimentado en 2 años. Esperanza. Era frágil, tentativa, como la primera flor después del invierno, pero estaba ahí. Al día siguiente, cuando Sofía pidió que su abuela le enseñara a hacer tortillas a mano, Valentina no pidió permiso a Patricia. Simplemente llevó a su nieta a la cocina y comenzó la lección. Primero,
Necesitas sentir la masa, explicó Valentina, guiando las pequeñas manos de Sofía. Debe estar suave pero no pegajosa. Tu bisabuela me enseñó esto cuando tenía tu edad. ¿Tenías mi edad cuando aprendiste?, preguntó Sofía, fascinada. Sí, y mi mamá me dijo que una mujer que sabe hacer tortillas perfectas nunca pasará hambre, y nunca dejará que su familia pase hambre tampoco. Mientras trabajaban juntas, Valentina se dio cuenta de que por primera vez en 2 años, se sentía útil de una manera que tenía significado. No estaba limpiando para evitar críticas o cocinando para cumplir órdenes. Estaba transmitiendo conocimiento, creando memorias, siendo abuela. Cuando Patricia encontró a abuela y nieta cubierta de harina y riendo juntas en la cocina, su expresión se endureció, pero no dijo nada. Algo en la determinación tranquila de Valentina y en la felicidad radiante de Sofía la hizo dudar. Esa tarde Valentina tomó otra decisión independiente. Llamó al doctor Ramírez. Doctor, soy Valentina Morales. Quería preguntarle, ¿conoce a alguien que pueda ayudarme con opciones? Para una mujer de mi edad que necesita asesoramiento. ¿Qué tipo de asesoramiento, Valentina? Creo, dijo Valentina, su voz ganando fuerza con cada palabra. Creo que necesito ayuda para recordar quién soy. La respuesta del doctor Ramírez llegó más rápido de lo que Valentina había esperado, y de una manera que jamás hubiera imaginado. 3 días después de su llamada telefónica, recibió la visita de una mujer elegante de aproximadamente 50 años, con cabello plateado perfectamente peinado, y una sonrisa cálida que inmediatamente puso a Valentina en estado de alerta. Señora Morales, soy la licenciada Elena Vázquez, se presentó la mujer cuando Valentina abrió la puerta. El doctor Ramírez me pidió que viniera a hablar con usted sobre los servicios de apoyo para adultos mayores que coordino para el DIF municipal. Valentina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No había esperado que su conversación con el doctor resultara en una visita oficial. Su primera reacción fue de pánico total. Yo creo que hay un malentendido, tartamudeó, mirando nerviosamente hacia la sala donde Patricia estaba leyendo una revista. No necesito ningún tipo de servicios especiales. Elena, experimentada en tratar con adultos mayores en situaciones delicadas, inmediatamente reconoció las señales de una persona asustada que había sido condicionada a minimizar sus necesidades. Por supuesto, señora Morales. Solo me gustaría conversar con usted unos minutos si no le molesta. El doctor Ramírez mencionó que usted había expresado interés en recordar quién es. Esas fueron sus palabras exactas. Patricia, quien había estado escuchando desde la sala, se acercó con una expresión que Valentina conocía demasiado bien: peligro inminente. Disculpe, ¿quién es usted y qué está haciendo en mi casa?, demandó Patricia, su voz cortante como vidrio. Elena se volvió hacia Patricia con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de lidiar con familiares defensivos. Soy Elena Vázquez. Trabajo con el programa de bienestar para adultos mayores del DIF. El doctor Ramírez me pidió que visitara a la señora Morales para una evaluación de rutina. ¿Evaluación? Patricia palideció visiblemente. No autorizamos ninguna evaluación. Mi suegra está perfectamente bien cuidada aquí. Estoy segura de que sí, respondió Elena diplomáticamente. Estas visitas son simplemente para asegurar que los adultos mayores en nuestra comunidad tengan acceso a todos los recursos disponibles para ellos. Es un programa completamente voluntario. Valentina se encontró atrapada entre las dos mujeres, sintiendo la tensión eléctrica en el aire. Podía ver la furia mal disimulada en los ojos de Patricia y la determinación profesional en los de Elena. Realmente, no es necesario, murmuró Valentina, retrocediendo instintivamente hacia la seguridad de su silencio habitual. Pero Elena había notado algo crucial. La manera en que Valentina automáticamente buscó la aprobación de Patricia antes de hablar,
cómo su postura se encogió cuando su nuera se acercó, la forma en que sus ojos se movían nerviosamente entre las dos mujeres, como si estuviera calculando cuál sería la respuesta más segura. Señora Morales, dijo Elena suavemente, ¿podríamos hablar a solas por unos minutos, solo para que pueda explicarle los programas disponibles? No hay compromisos, solo información. No creo que sea apropiado, intervino Patricia rápidamente. Mi suegra se confunde fácilmente últimamente. Es mejor que yo esté presente para cualquier conversación oficial. Elena había escuchado esa excusa demasiadas veces. Era una de las tácticas más comunes usadas por familiares que ejercían control excesivo sobre adultos mayores. Entiendo su preocupación, dijo Elena, manteniendo su tono profesional pero añadiendo una nota de firmeza. Sin embargo, nuestro protocolo requiere que hablemos directamente con el adulto mayor. Es un requisito legal, para proteger sus derechos. La palabra legal cayó en la habitación como una bomba. Patricia se puso rígida, y Valentina sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Por supuesto, dijo Patricia a través de dientes apretados. Valentina, ve con la señora al jardín. Yo estaré en la cocina si necesitas algo. Mientras caminaban hacia el pequeño patio trasero, Valentina sentía como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. ¿Qué había hecho? ¿Cómo una simple pregunta al doctor Ramírez había resultado en esto? Elena se sentó en una de las sillas de plástico blanco y gesticuló para que Valentina se sentara frente a ella. Durante un momento, simplemente observó a la mujer mayor, notando los detalles que años de experiencia le habían enseñado a reconocer. La ropa que no le quedaba bien, la pérdida de peso, la manera en que Valentina mantenía sus manos firmemente cruzadas en su regazo como si tratara de hacerse invisible. Señora Morales, comenzó Elena suavemente, quiero que sepa que nada de lo que hablemos aquí será compartido con su familia sin su permiso explícito. Esta conversación es completamente confidencial. Valentina levantó la mirada por primera vez, sorprendida. ¿Confidencial? Completamente. Estoy aquí porque el doctor Ramírez está preocupado por su bienestar. Pero mi trabajo es asegurarme de que usted tenga la información y los recursos que necesita para tomar sus propias decisiones sobre su vida. Yo no. Valentina se detuvo, luchando con palabras que habían estado enterradas durante tanto tiempo que sacarlas dolía físicamente. No sé si puedo hablar de esto. ¿Tiene miedo?, preguntó Elena directamente. La pregunta golpeó a Valentina como una bofetada. Durante 2 años, había vivido en un estado constante de miedo, pero nunca lo había nombrado explícitamente. Sí, susurró finalmente. Estoy aterrorizada. ¿De qué tiene miedo? Valentina miró hacia la casa, donde podía ver la silueta de Patricia moviéndose en la cocina, probablemente tratando de escuchar su conversación. De quedarme completamente sola, admitió, de no tener ningún lugar a donde ir, de que Roberto decida que soy demasiado problema y me eche completamente. Elena asintió con comprensión. Esos son miedos muy reales y válidos. Pero déjeme preguntarle algo, ¿cómo se siente viviendo aquí actualmente? Por primera vez en años, Valentina se permitió realmente considerar la pregunta. Me siento invisible, dijo finalmente. Como si no fuera una persona real, solo una cosa que limpia y cocina. ¿Y eso es vivir? La pregunta colgó en el aire como una revelación. Valentina se dio cuenta de que había estado tan enfocada en sobrevivir que había olvidado completamente lo que significaba estar viva. Elena abrió una carpeta que había traído consigo. Señora Morales, quiero mostrarle algunas opciones que tal vez no sabía que existían. Durante la siguiente hora, Elena le explicó a Valentina un mundo de posibilidades que jamás había considerado. Había programas de vivienda asistida específicamente diseñados para adultos mayores con ingresos limitados. Había cooperativas de vivienda donde los residentes compartían responsabilidades y costos.
Había programas de capacitación laboral para adultos mayores que querían regresar al trabajo. ¿Trabajar?, preguntó Valentina con incredulidad. ¿A los 67 años? Señora Morales, 67 años no es el final de la vida. Tengo clientes de su edad, que han comenzado nuevos negocios, que han regresado a la escuela, que han encontrado trabajos que los llenan de propósito. Elena sacó una fotografía de su carpeta. Esta es Rosa Hernández. Tenía 72 años cuando comenzó a trabajar en una guardería. Ahora, 3 años después, es la supervisora del programa de cuidado de bebés. Los niños la adoran. Y ella dice que nunca se ha sentido más útil en su vida. Valentina estudió la fotografía. Rosa se veía radiante, sosteniendo a un bebé sonriente, rodeada de niños pequeños que claramente la adoraban. Era difícil creer que esa mujer vital y feliz tuviera más de 70 años. Pero yo no tengo educación formal, protestó Valentina. Solo terminé la primaria. Usted tiene algo más valioso que educación formal, respondió Elena. Tiene experiencia de vida, sabiduría y habilidades que ha desarrollado durante décadas. ¿Sabía que hay una enorme demanda de cuidadoras experimentadas? ¿Que las panaderías buscan constantemente personas que sepan las técnicas tradicionales? ¿Que los programas de cuidado infantil valoran enormemente a las abuelas que pueden aportar ese toque maternal especial? Por primera vez en meses Valentina sintió una chispa de algo que había olvidado que existía, posibilidad. Pero entonces la realidad la golpeó como agua fría. No tengo dinero para comenzar una nueva vida. No tengo ahorros, no tengo casa, no tengo nada. Tiene más de lo que cree, dijo Elena firmemente. Tiene derecho a beneficios de viuda que probablemente no está recibiendo. Tiene derecho a programas de asistencia que podrían ayudarla a establecerse independientemente. Y tiene algo que ningún dinero puede comprar: la experiencia de haber criado a un hijo exitoso, de haber mantenido un hogar durante décadas, de haber trabajado y contribuido a su comunidad. Elena le entregó a Valentina una carpeta llena de folletos e información. Quiero que revise esto cuando tenga privacidad. Y quiero que piense en una pregunta muy importante. Si pudiera diseñar su vida ideal, considerando sus limitaciones reales, pero también sus posibilidades reales, ¿cómo se vería? Cuando Elena se fue, Valentina escondió la carpeta bajo su colchón como si fuera contrabando peligroso. Durante los siguientes días Patricia estuvo particularmente vigilante, haciendo comentarios cortantes sobre trabajadores sociales entrometidos, y gente que no entiende la dinámica familiar. Espero que entiendas que esa mujer solo está haciendo su trabajo, le dijo Patricia una tarde mientras Valentina planchaba. Tienen que hacer estas visitas para justificar sus salarios. No significa que tengas opciones reales. A tu edad, sin dinero, sin educación. Seamos realistas sobre tu situación. Pero por primera vez, las palabras de Patricia no tuvieron el efecto deseado. En lugar de desinflar a Valentina, la enojaron. Elena había plantado una semilla de posibilidad, y los intentos de Patricia de aplastarla solo la hicieron más determinada a protegerla. Esa noche, después de que toda la familia se había ido a dormir, Valentina sacó la carpeta de Elena y la leyó completa a la luz de una pequeña lámpara. Con cada página que pasaba, su mundo se expandía un poco más. Había programas de vivienda donde podría pagar renta basada en sus ingresos. Había cursos gratuitos para adultos mayores que querían aprender nuevas habilidades. Había organizaciones que ayudaban a adultos mayores a encontrar trabajo apropiado para su edad y experiencia. Pero lo más revelador fue un folleto sobre derechos de adultos mayores. Valentina leyó con shock que tenía derecho a vivir libre de abuso emocional, que tenía derecho a tomar sus propias decisiones financieras, que tenía derecho a mantener relaciones con amigos y familiares sin interferencia. Por primera vez en 2 años, Valentina se permitió imaginar una vida diferente. Se imaginó despertando en su propia habitación,
en su propio espacio, sin tener que pedir permiso para cada pequeña decisión. Se imaginó trabajando nuevamente, contribuyendo, siendo valorada por sus habilidades en lugar de ser tolerada como una carga. La idea era aterrorizante y emocionante al mismo tiempo. Al día siguiente, mientras Patricia estaba en el gimnasio, Valentina hizo algo que no había hecho en 2 años. Llamó a Carmen sin pedir permiso. «Carmen», dijo cuando su amiga contestó, «necesito contarte algo importante. Y necesito tu ayuda». «¿Qué pasó, Valentina? Suenas diferente». «Estoy diferente», respondió Valentina, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su propia voz. «Creo que finalmente estoy despertando». La reunión secreta se organizó con la precisión de una operación militar. Carmen había coordinado todo. Se encontrarían en el Café Luna, un pequeño establecimiento en el centro histórico de Guadalajara que Valentina había frecuentado años atrás con Eduardo, pero que estaba lo suficientemente lejos de Zapopan como para garantizar que no se toparían con Patricia o sus amigas. Valentina había mentido por primera vez en 2 años. Le dijo a Patricia que tenía cita médica con el doctor Ramírez para un chequeo de rutina relacionado con el cuidado de Sofía durante su enfermedad. Era una mentira lo suficientemente creíble como para que Patricia no hiciera preguntas, pero lo suficientemente específica como para justificar varias horas fuera de casa. Mientras el autobús se dirigía hacia el centro de la ciudad, Valentina sintió algo que no había experimentado en años: la emoción de la libertad temporal. Ver la ciudad pasar por la ventana, observar a otras personas viviendo sus vidas, recordar que existía un mundo más allá de las paredes de mármol de la casa de Roberto, fue como respirar aire fresco después de estar encerrada en un sótano. Carmen ya estaba esperando cuando Valentina llegó al café, acompañada de una mujer que Valentina no reconoció inmediatamente. Era robusta, de aproximadamente 60 años, con cabello gris plateado trenzado en una corona alrededor de su cabeza, y ojos que brillaban con una inteligencia feroz. «Valentina», se levantó Carmen para abrazarla, «quiero presentarte a Esperanza Moreno. Es la dueña de la cooperativa de vivienda Nuevo Amanecer, de la que te hablé con acento agudo por teléfono». Esperanza extendió una mano firme hacia Valentina. «He oído mucho sobre ti, mija. Carmen me ha contado tu historia». Valentina se sonrojó, sintiéndose expuesta. «No hay mucho que contar». «Al contrario», dijo Esperanza con una sonrisa que transformó completamente su rostro, «hay mucho que contar. Solo que tal vez has olvidado cómo contarla». Las 3 mujeres se sentaron en una mesa junto a la ventana, y Esperanza inmediatamente tomó control de la conversación con la naturalidad de alguien acostumbrada a liderar. «Primero, déjame contarte mi historia», comenzó Esperanza mientras esperaban sus cafés. «Hace 10 años, estaba exactamente donde tú estás ahora. Mi esposo murió, perdí mi casa porque él había usado nuestra propiedad como garantía para un negocio fallido. Y terminé viviendo con mi hijo y su esposa en Tlaquepaque». Valentina la miró con sorpresa. La historia era inquietantemente similar a la suya. «Mi nuera me trataba como sirvienta gratuita. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 11 de la noche, y dormía en un cuartito que antes era el trastero. Me sentía invisible, inútil, como si mi vida hubiera terminado junto con la de mi esposo». «¿Qué cambió?», preguntó Valentina colgada de cada palabra. «Me cansé», respondió Esperanza simplemente. «Un día me desperté y me di cuenta de que tenía 2 opciones: morirme lentamente en esa casa, o apostar todo a la posibilidad de una vida diferente. Elegí apostar». Esperanza sacó un álbum de fotografías de su bolsa. «Esta es la cooperativa Nuevo Amanecer. La fundé con acento agudo con 6 mujeres más, todas en situaciones similares a la tuya. Compramos una propiedad grande en Tlajomulco con un préstamo gubernamental, la renovamos nosotras mismas,
y ahora es el hogar de 12 mujeres entre los 55 y 78 años. Las fotografías mostraban una hermosa casa colonial convertida en apartamentos individuales, con espacios comunes incluyendo una cocina grande, un jardín, un taller de costura, y una sala de estar llena de plantas y luz natural. Pero lo más impactante eran las fotografías de las residentes. Mujeres de diferentes edades, todas sonriendo, claramente activas y comprometidas con sus vidas. ¿Cómo funciona?, preguntó Valentina, fascinada a pesar de sus miedos. Cada residente paga una cuota mensual basada en sus ingresos, nunca más del 30% de lo que gana. Compartimos responsabilidades de mantenimiento según nuestras habilidades y limitaciones físicas. Tenemos reuniones semanales para tomar decisiones grupales. Y cada mujer mantiene su independencia completa mientras tiene el apoyo de una comunidad. Carmen se inclinó hacia adelante. Esperanza, cuéntale sobre los trabajos. Ah, sí, sonrió Esperanza. Varias de nosotras hemos comenzado pequeños negocios. María Elena hace pasteles por encargo desde la cocina comunitaria. Rosa da clases de tejido a domicilio. Yo coordino un servicio de cuidado de mascotas para familias que viajan. Guadalupe trabaja medio tiempo en una guardería. El punto es que todas contribuimos de manera que nos da propósito y dignidad. Valentina sintió algo revolverse en su estómago. No era miedo esta vez, sino algo parecido a la esperanza mezclada con una excitación que la asustaba. Pero yo no tengo dinero para una cuota mensual, protestó. No tengo ingresos de ningún tipo. Eso es donde entra Elena Vázquez, intervino Carmen. Le conté sobre nuestra reunión de hoy. Resulta que hay subsidios disponibles para mujeres en tu situación exacta. Además, hay programas de capacitación laboral específicamente diseñados para adultos mayores que quieren regresar al trabajo. Esperanza asintió. Y hay algo más, Valentina. Tenemos una vacante que se abrió el mes pasado cuando Dolores se mudó a vivir con su hija en Estados Unidos. Hemos estado esperando a la persona correcta. ¿Qué quieres decir con persona correcta?, preguntó Valentina. Alguien que entienda lo que significa empezar de nuevo a nuestra edad. Alguien que tenga experiencia real de vida, que sepa lo que es trabajar duro, que valore la familia pero que también entienda que merece respeto. Alguien que esté lista para descubrir quién puede ser en esta nueva etapa de su vida. Las tres mujeres permanecieron en silencio por un momento, el peso de la posibilidad colgando en el aire entre ellas. Hay algo más, añadió Carmen suavemente. Elena también me contó sobre los beneficios de viuda que deberías estar recibiendo. Al parecer hay dinero que te corresponde legalmente pero que nunca solicitaste porque nadie te explicó tus derechos. Valentina sintió como si estuviera en un sueño. Durante 2 años había vivido como si no tuviera opciones, como si su única alternativa fuera aceptar la caridad fría de Patricia a cambio de trabajo doméstico no remunerado. Ahora estas mujeres le estaban mostrando un mundo de posibilidades que ni siquiera sabía que existía. Pero, ¿y Roberto?, preguntó finalmente, vocalizando el miedo que había estado creciendo en su corazón. ¿Y mis nietas? Si me voy, ¿perdería a mi familia completamente? Esperanza y Carmen intercambiaron una mirada cargada de significado. Valentina, dijo Esperanza gentilmente, ¿realmente tienes a tu familia ahora? ¿Cuándo fue la última vez que Roberto tuvo una conversación real contigo? ¿Cuándo fue la última vez que te sintió como abuela en lugar de empleada doméstica? Las palabras dolieron porque eran verdaderas. Valentina se dio cuenta de que había estado aferrándose a la ilusión de familia en lugar de la realidad de relación. Además, continuó Carmen, mudarte no significa cortar lazos para siempre, significa establecer límites saludables. Significa que cuando veas a tus nietas será como su abuela, no como la sirvienta de su casa. ¿Y si Roberto se enoja? ¿Y si Patricia convence a las niñas de que soy una mala abuela por irme?
¿Y si no lo hace?, replicó Esperanza. ¿Y si Roberto finalmente se da cuenta de cómo te han estado tratando? ¿Y si las niñas aprenden que las abuelas merecen respeto y que las mujeres pueden ser independientes a cualquier edad? Carmen tomó la mano de Valentina. Pero más importante aún, ¿y si descubres quién eres cuando no tienes que pedir permiso para existir? Esa pregunta resonó en el alma de Valentina como una campana. Durante años había definido su valor por su utilidad para otros. ¿Quién sería si pudiera definirse por sí misma? Tengo miedo, admitió Valentina. Por supuesto que tienes miedo, respondió Esperanza. Todas teníamos miedo, el miedo es normal. Pero déjame preguntarte algo. ¿Prefieres tener miedo mientras intentas construir una vida que vale la pena? ¿O tener miedo mientras tu espíritu muere lentamente en esa casa? La reunión duró 3 horas. Al final, Valentina había acordado visitar la cooperativa la semana siguiente, reunirse con Elena para completar las solicitudes de beneficios, y comenzar el proceso de lo que Esperanza llamó reconstrucción de vida. No tienes que tomar ninguna decisión permanente todavía, le aseguró Esperanza mientras se despedían. Solo tienes que estar dispuesta a explorar posibilidades. En el autobús de regreso a Zapopan, Valentina llevaba en su bolsa no solo folletos e información, sino algo más valioso, un sentido naciente de que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado cuando murió Eduardo. Tal vez apenas estaba comenzando una nueva etapa. Cuando llegó a casa, Patricia la recibió con una mirada suspicaz. ¿Cómo estuvo tu cita médica? El doctor Ramírez tomó mucho tiempo contigo. Por primera vez en 2 años, Valentina mintió sin culpa. Todo bien. Solo quería asegurarse de que no había contraído nada mientras cuidaba a Sofía. Esa noche, mientras preparaba la cena, Valentina se sorprendió a sí misma, tarareando una canción que Eduardo solía silbar mientras trabajaba en el jardín. No había tarareado en 2 años. Cuando Sofía bajó a la cocina para ayudar con la preparación de las tortillas, como había comenzado a hacer cada noche desde su enfermedad, notó inmediatamente el cambio en su abuela. «Abuela, te ves diferente hoy, ¿más feliz?». Valentina se detuvo, considerando la pregunta de su nieta. «Creo que sí, mi amor. Creo que estoy recordando cómo ser feliz». «¿Se te había olvidado?». «Sí», respondió Valentina honestamente, «pero creo que lo estoy recordando». Mientras trabajaban juntas en la masa, Valentina se permitió imaginar un futuro, donde estas lecciones de cocina sucedieran en su propia cocina, donde Sofía viniera a visitarla como invitada querida, en lugar de encontrarla como empleada permanente. Por primera vez en años, el futuro no se veía como una extensión interminable de sufrimiento silencioso, sino como una página en blanco llena de posibilidades. La visita a la cooperativa Nuevo Amanecer cambió fundamentalmente la percepción que Valentina tenía de lo que era posible para una mujer de su edad. Cuando el taxi se detuvo frente a la hermosa casa colonial en Tlajomulco, Valentina tuvo que contener las lágrimas. No era solo la belleza del edificio restaurado con sus paredes de adobe pintadas de un cálido color terracota y sus ventanas enmarcadas en azul turquesa, sino la energía que irradiaba del lugar. El jardín delantero bullía de actividad. Una mujer de aproximadamente 60 años podaba rosales mientras cantaba rancheras, otra regaba un huerto de vegetales que se extendía a un lado de la propiedad, y una tercera estaba sentada en un banco pintado de colores brillantes, leyendo un libro mientras un gato anaranjado dormía en su regazo. «Esperanza», gritó la mujer del huerto alzando la mano en saludo cuando vio a Esperanza Moreno salir del taxi con Valentina. «Llegaste justo a tiempo para el almuerzo comunitario». Esperanza sonrió y tomó el brazo de Valentina. «Perfecto. No hay mejor manera de conocer a las mujeres que compartiendo una comida». El interior de la cooperativa era aún más impresionante que las fotografías.
Los espacios comunes habían sido diseñados para maximizar tanto la privacidad individual como las oportunidades de interacción social. La cocina comunitaria era espaciosa y moderna, con múltiples estaciones de trabajo que permitían que varias personas cocinaran simultáneamente sin estorbarse. La sala de estar tenía rincones acogedores con sillones cómodos, pero también una mesa grande donde claramente las mujeres se reunían para actividades grupales. Cada una tenemos nuestro propio apartamento, explicó Esperanza mientras recorrían el edificio. Son pequeños pero completos. Dormitorio, baño privado, y una kitchenette básica para cuando queremos privacidad. Pero la magia sucede en los espacios compartidos. Conocer a las otras residentes fue una revelación para Valentina. Estaba María Elena, de 62 años, quien había transformado su amor por la repostería en un negocio próspero que operaba desde la cocina comunitaria. Sus pasteles de bodas eran famosos en toda la zona metropolitana, y tenía una lista de espera de 3 meses. Nunca pensé que volvería a trabajar después de los 50, confesó María Elena mientras les mostraba su área de trabajo especializada. Mi ex esposo siempre decía que mis pasteles eran solo un hobby de ama de casa. Ahora gano más en un mes de lo que él ganaba en 3. Luego estaba Rosa, de 58 años, quien había convertido su talento para las manualidades en una escuela de artes y oficios que operaba desde el taller comunitario. Enseñaba tejido, bordado y fabricación de joyería a mujeres de todas las edades, pero se especializaba en ayudar a otras mujeres mayores a descubrir o redescubrir sus talentos creativos. La creatividad no tiene fecha de vencimiento, dijo Rosa mientras le mostraba a Valentina algunos de los proyectos en los que estaba trabajando. He tenido estudiantes que comenzaron a los 70 años y ahora venden sus creaciones en mercados de artesanías. Pero fue Guadalupe quien más impactó a Valentina. A los 71 años, Guadalupe trabajaba medio tiempo en una guardería local, donde era conocida como Abuela Lupe, por todos los niños. Su energía era contagiosa, sus ojos brillaban con vitalidad, y su risa llenaba cualquier habitación en la que entraba. Los niños me mantienen joven, explicó Guadalupe mientras preparaba agua de Jamaica para el almuerzo. Y yo les doy algo que sus padres jóvenes, por muy amorosos que sean, no pueden darles. La perspectiva de alguien que ha vivido lo suficiente para saber qué es realmente importante. Durante el almuerzo comunitario, Valentina observó fascinada la dinámica del grupo. Estas mujeres habían creado algo que ella no había visto en años. Una familia elegida basada en respeto mutuo, apoyo incondicional, y celebración de las fortalezas individuales de cada persona. Cuéntanos sobre ti, Valentina, pidió Esperanza mientras pasaban los platos de pozole que habían preparado entre varias. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? La pregunta tomó a Valentina completamente desprevenida. Durante 2 años, nadie le había preguntado qué le gustaba o qué la apasionaba. Sus días se habían reducido a una serie de tareas que debía completar para evitar críticas. Yo, no sé, murmuró, sintiéndose expuesta. Hace tanto tiempo que nadie me pregunta eso. Pero algo debe gustarte, insistió María Elena gentilmente. ¿Qué hacías en tu tiempo libre cuando vivías en tu propia casa? Valentina cerró los ojos, tratando de recordar a la mujer que había sido antes de que su mundo se derrumbara. Me gustaba cocinar, dijo lentamente. No solo comida básica, sino platos especiales. Experimentaba con recetas, creaba mis propias variaciones. Y me gustaba jardinería. Tenía un pequeño huerto donde cultivaba hierbas y vegetales. ¿Y en la panadería?, preguntó Rosa. Esperanza nos contó que trabajabas en una panadería. Los ojos de Valentina se iluminaron por primera vez en la conversación. Oh, sí. Doña Esperanza me dejaba experimentar con nuevas recetas los sábados por la mañana. Creé una variación de conchas con relleno de cajeta que se volvió muy popular. Y mis empanadas de calabaza eran famosas en todo el barrio.
¿Famosas?, preguntó Guadalupe con interés. La gente hacía fila los viernes por la mañana para asegurarse de que no se nos acabaran, recordó Valentina, una sonrisa genuina apareciendo en su rostro por primera vez en meses. Doña Esperanza bromeaba diciendo que podría abrir su propia panadería solo con la receta de mis empanadas. Las mujeres intercambiaron miradas significativas. Valentina, dijo María Elena cuidadosamente, ¿has considerado que tal vez podrías volver a hacer eso, hornear profesionalmente? ¿A mi edad?, preguntó Valentina automáticamente. ¿Por qué no a tu edad?, replicó Esperanza. ¿Crees que la gente dejó de querer empanadas deliciosas porque cumpliste 67 años? Después del almuerzo, Esperanza llevó a Valentina a ver el apartamento disponible. Era pequeño pero encantador. Una habitación principal con grandes ventanas que daban al jardín, un baño completo con ducha adaptada para adultos mayores, y una kitchenette con refrigerador pequeño, estufa de 2 quemadores, y espacio de almacenamiento. No es grande, admitió Esperanza, pero es tuyo, completamente tuyo. Puedes decorarlo como quieras, invitar a quien quieras, cocinar lo que quieras, despertarte cuando quieras. Valentina se quedó parada en el centro de la habitación, tratando de imaginar sus pocas pertenencias en ese espacio. Por primera vez en 2 años, se permitió visualizar un lugar que sería verdaderamente suyo. ¿Cuánto costaría?, preguntó finalmente. Con los subsidios que Elena puede ayudarte a obtener, probablemente no más de 3.000 pesos al mes, respondió Esperanza. Y eso incluye todos los servicios, mantenimiento y acceso a todas las áreas comunes. Pero yo no tengo trabajo. Todavía, la interrumpió Esperanza con una sonrisa. Elena ya está trabajando en conseguirte una cita en el programa de capacitación laboral para adultos mayores. Y entre tanto hemos estado pensando. Esperanza hizo una pausa dramática. ¿Qué pensarías de hornear tus famosas empanadas para vender en el mercado de los sábados en el centro de Tlajomulco? María Elena podría ayudarte con la parte comercial. Rosa podría enseñarte sobre marketing artesanal. Y Guadalupe tiene conexiones con distribuidores locales. La propuesta golpeó a Valentina como un rayo. Durante años había asumido que sus días de productividad habían terminado, que su única función era mantenerse callada y útil en los márgenes de la vida de otras personas. Ahora estas mujeres le estaban ofreciendo no solo un hogar, sino propósito, comunidad, y la posibilidad de reconstruir su identidad profesional. ¿Pero y si fracaso?, susurró. ¿Y si no fracasas?, replicó Rosa, quien había aparecido en la puerta del apartamento. ¿Y si resulta que tienes tanto talento y experiencia que tu único problema será mantenerte al día con la demanda? Además, añadió María Elena uniéndose al grupo, fracasar intentando algo que amas es mejor que tener éxito siendo miserable. Esa tarde, en el viaje de regreso a Zapopan, Valentina llevaba algo más que folletos e información. Llevaba una visión completamente nueva de lo que podría ser su futuro. Por primera vez en años, se permitió soñar no solo con sobrevivir, sino con prosperar. Cuando llegó a la casa de Roberto, Patricia la esperaba en la puerta con expresión suspicaz. «Otra cita médica, estás yendo mucho al médico últimamente». «Es importante cuidar la salud a mi edad», respondió Valentina, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente creía esas palabras por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras preparaba la cena, Sofía se acercó como había hecho cada noche desde su enfermedad. «Abuela, ¿me enseñas a hacer empanadas? Las que hacías en la panadería que me contaste». Valentina se detuvo, el cuchillo suspendido sobre las cebollas que estaba picando. «¿Te gustaría aprender?» «Sí. Y también quiero que me cuentes más historias sobre cuando trabajabas. Mamá nunca nos había dicho que eras famosa por tu comida». Mientras trabajaban juntas preparando empanadas de queso para el postre, Valentina se dio cuenta de algo importante.
No tenía que elegir entre ser independiente y ser abuela. Podía ser ambas cosas. Podía ser una mujer con su propia vida, sus propios logros, su propio espacio, y seguir siendo una abuela amorosa para sus nietas. De hecho, tal vez siendo una mujer completa e independiente, sería una mejor abuela de lo que había sido como una sombra silenciosa y resentida. Abuela, dijo Sofía mientras formaban las empanadas juntas, ¿por qué nunca nos habías enseñado a cocinar antes? Valentina consideró la pregunta honestamente, porque había olvidado que tenía algo valioso que enseñar. ¿Y ahora lo recuerdas? Sí, mi amor, respondió Valentina sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. Ahora lo recuerdo. El momento de la verdad llegó 3 semanas después, en una mañana de sábado que Valentina había elegido cuidadosamente. Roberto estaba en casa, las niñas estaban despiertas, y Patricia no podría escapar de la conversación que ya no se podía posponer más. Valentina había pasado esas 3 semanas en preparación meticulosa. Elena Vázquez había completado todos los papeles para sus beneficios de viuda, descubriendo que tenía derecho a una pensión mensual que había estado acumulándose sin reclamar durante 2 años. Carmen había ayudado a abrir una cuenta bancaria a su nombre, la primera que Valentina había tenido en su vida. Esperanza había reservado oficialmente el apartamento en la cooperativa. Y más importante aún, Valentina había encontrado algo que creía perdido para siempre: su valor propio. Familia, anunció mientras servía el desayuno, su voz clara y firme de una manera que hizo que todos levantaran la mirada con sorpresa. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Patricia inmediatamente se puso en guardia. Durante las últimas semanas había notado cambios sutiles en Valentina que la inquietaban. Una postura más erguida, menos disculpas automáticas, y una extraña tranquilidad que reemplazaba la ansiedad constante que había caracterizado a su suegra durante 2 años. ¿De qué se trata, mamá?, preguntó Roberto dejando su café sobre la mesa. Valentina respiró profundamente, pensando en todas las mujeres de la cooperativa que habían tomado esta misma decisión valiente, pensando en Eduardo que siempre le había dicho que merecía respeto, pensando en las nietas que merecían ver a una abuela que se valoraba a sí misma. He decidido mudarme, dijo simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía dejó caer su cuchara en el cereal. Camila miró confundida entre los adultos. Patricia se puso pálida, y Roberto parecía como si hubiera recibido una bofetada. ¿Mudarte? Patricia fue la primera en recuperarse. ¿Mudarte a dónde? No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes... Tengo más de lo que pensaba, interrumpió Valentina calmadamente. Y he encontrado un lugar donde seré bienvenida como persona, no como empleada gratuita. Las palabras cayeron como bombas en la mesa del desayuno. Por primera vez en 2 años, Valentina había nombrado directamente lo que todos habían estado fingiendo que no existía. «¿Empleada?», exclamó Patricia, su voz subiendo una octava. «Nunca te hemos tratado como empleada. Te hemos dado un hogar, comida, todo lo que necesitas. A cambio de cocinar, limpiar, lavar, planchar y mantenerme invisible», respondió Valentina, su voz aún tranquila pero inquebrantable. «A cambio de comer sola en la cocina, no tener voz en las decisiones familiares, y pedir permiso para cada pequeña cosa». Roberto finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿de dónde está saliendo esto? Pensé que estabas cómoda aquí». Valentina miró a su hijo, el hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, el hombre que había permitido que su esposa la tratara como una sirvienta durante 2 años sin una sola palabra de protesta. «Roberto», dijo suavemente, «¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No si necesitaba algo para la casa. No si había limpiado algo correctamente,
sino cómo estaba yo como persona. Roberto abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. La pregunta lo había golpeado como un rayo de honestidad que no podía evadir. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. ¿No nos vas a ver más? Valentina se acercó a su nieta mayor y tomó sus manos. Por supuesto que las voy a ver, mi amor. Pero ahora las voy a ver como su abuela, no como la empleada de su casa. Voy a vivir en un lugar hermoso con otras mujeres maravillosas, y ustedes van a venir a visitarme, y yo voy a venir a visitarlas. ¿Dónde?, insistió Sofía. En una cooperativa de vivienda en Tlajomulco, respondió Valentina con orgullo. Es un lugar donde las mujeres mayores vivimos independientemente pero con apoyo mutuo. Y voy a abrir un pequeño negocio vendiendo empanadas en el mercado de los sábados. ¿Un negocio?, preguntó Camila, la primera vez que había hablado. ¿Como una jefa? Exactamente como una jefa, sonrió Valentina, y la sonrisa transformó completamente su rostro. Patricia había estado escuchando con creciente incredulidad y furia. «Esto es ridículo», explotó finalmente. «¿Quién te ha estado llenando la cabeza con estas ideas locas? ¿Esa mujer del DIF? ¿Tu amiga Carmen?» «Nadie me llenó la cabeza con nada», respondió Valentina, su voz ganando fuerza. «Solo me recordaron algo que había olvidado. Que soy una persona completa con valor propio. No solo un accesorio de la vida de otras personas». «Pero esto es una locura», gritó Patricia. «No puedes simplemente irte. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a cuidar a las niñas cuando lleguen de la escuela?» El silencio que siguió a esas preguntas fue revelador. Patricia acababa de admitir, sin darse cuenta, exactamente el rol que Valentina había estado cumpliendo. No el de abuela respetada, sino el de empleada doméstica no remunerada. «Supongo», dijo Valentina tranquilamente, «que tendrán que contratar ayuda real, o tal vez aprender a cuidar su propia casa como adultos responsables». Roberto había permanecido en silencio, pero Valentina podía ver algo trabajando detrás de sus ojos. Finalmente habló, y su voz estaba cargada de una emoción que ella no había escuchado en años. «Mamá, lo siento». Esas dos palabras cortaron el aire como un cuchillo. Patricia lo miró con shock, pero Roberto continuó, las palabras saliendo como si hubiera roto una presa. «Lo siento mucho, no me di cuenta». «Bueno, sí me di cuenta, pero no quise enfrentarlo. Patricia tenía razón en que necesitábamos ayuda con la casa y las niñas. Pero nunca debió ser a costa de tu dignidad». «Roberto», comenzó Patricia con voz peligrosa. «No, Patricia», la interrumpió Roberto, su voz más firme de lo que Valentina había escuchado en años. «Mamá tiene razón. La hemos tratado como empleada, no como familia. Hemos aprovechado de su situación desesperada». Valentina sintió lágrimas picando en sus ojos, pero no de tristeza esta vez, sino de alivio. Su hijo aún estaba ahí, debajo de años de complacencia y evitación. «No vine aquí para dividir a la familia», dijo Valentina suavemente. «Vine aquí porque no tenía opciones, pero ahora sí las tengo, y estoy eligiendo vivir con dignidad». «¿Cuándo te vas?», preguntó Roberto, resignación y respeto mezclándose en su voz. «El próximo sábado», respondió Valentina. «Carmen y Esperanza van a ayudarme con la mudanza». Durante la semana siguiente, la dinámica de la casa cambió completamente. Patricia alternaba entre furia silenciosa e intentos desesperados de manipulación. Pero Valentina se mantuvo firme. Roberto, como si hubiera despertado de un largo sueño, comenzó a participar más en las tareas domésticas y el cuidado de las niñas. Lo más hermoso fue la reacción de Sofía y Camila. Una vez que superaron la sorpresa inicial, se emocionaron con la idea de visitar a su abuela en su nuevo hogar y ayudarla con su negocio de empanadas. «¿Podemos ayudarte en el mercado los sábados?», preguntó Sofía.
¿Podemos ser tus asistentes? Me encantaría tener las mejores asistentes del mundo, respondió Valentina, abrazando a sus nietas. El día de la mudanza llegó brillante y claro. Carmen llegó temprano con un camión pequeño que había rentado, acompañada de Esperanza y 2 mujeres más de la cooperativa. Valentina tenía pocas pertenencias que empacar: su ropa, algunas fotografías de Eduardo, sus recetas escritas a mano, y los pocos objetos personales que había logrado salvar de su antigua casa. Roberto ayudó a cargar las cajas, sus movimientos cargados de una culpa que Valentina esperaba que lo motivara a ser mejor padre y esposo. Patricia se había encerrado en su habitación, emergiendo solo para hacer comentarios sarcásticos sobre viejas locas que no saben lo que tienen. Pero el momento más emotivo fue la despedida con las niñas. Sofía le entregó a Valentina un dibujo que había hecho de las 2 cocinando juntas, con las palabras para la abuela jefa, escritas en colores brillantes. «Te vamos a visitar el domingo», prometió Camila abrazando fuertemente a su abuela. «Y yo voy a tener el apartamento listo para recibir a las visitantes más especiales del mundo», respondió Valentina. Mientras el camión se alejaba de la casa en Zapopan, Valentina no miró hacia atrás. En su lugar, miró hacia adelante, hacia Tlajomulco, hacia su nueva vida, hacia su futuro. 6 meses después, Valentina estaba de pie detrás de su puesto en el mercado de los sábados, sonriendo mientras una larga fila de clientes esperaba por sus famosas empanadas. Sofía y Camila la ayudaban, orgullosas de contarle a todo el mundo que su abuela era la mejor cocinera de todo Jalisco. Su pequeño negocio había prosperado más allá de sus sueños más salvajes. Las empanadas se agotaban cada sábado antes del mediodía, y había comenzado a recibir pedidos especiales para fiestas y eventos. María Elena la había ayudado a expandir su línea de productos, y ahora también vendía pasteles individuales y galletas artesanales. Roberto la visitaba cada domingo con las niñas, y su relación había encontrado un equilibrio nuevo y saludable. Él había comenzado terapia familiar después de que Valentina se mudara, y lentamente estaba aprendiendo a establecer límites apropiados con Patricia. «Mamá», le había dicho durante una de sus visitas, «quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Tomó más valor hacer lo que hiciste que quedarte y sufrir en silencio». Esa noche Valentina se sentó en su pequeño apartamento, rodeada de plantas que había comenzado a cultivar en el jardín comunitario, revisando las órdenes para la semana siguiente. En la mesa de su cocina estaban las fotografías de Eduardo, y por primera vez en años no sintió tristeza al mirarlas, sino gratitud. «Lo logré, mi amor», susurró a la fotografía. «Recordé quién soy». En el silencio de su propio espacio, con el sonido suave de las otras mujeres de la cooperativa conversando en el jardín, Valentina supo que había hecho algo más que sobrevivir a la pérdida de Eduardo y su hogar. Había redescubierto que su vida tenía valor independiente de su utilidad para otros. A los 68 años Valentina Morales no había llegado al final de su historia. Había comenzado un nuevo capítulo, uno donde ella era la protagonista de su propia vida. Y en ese nuevo capítulo, cada día era una oportunidad para crecer, para contribuir, para amar y ser amada con dignidad y respeto. Había encontrado algo que creía perdido para siempre: la esperanza, la independencia, y el conocimiento profundo de que nunca era demasiado tarde para reclamar la vida que merecía. La mujer que una vez había sido invisible ahora brillaba con luz propia, iluminando no solo su propio camino, sino inspirando a otras mujeres a descubrir que ellas también tenían el poder de escribir nuevos finales para sus propias historias. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.